Darle la bienvenida aquí a Robert F. Human Rights. Muy agradecida con nuestros compañeros de DPLF y también de las organizaciones que están aquí representadas y que vienen a Washington esta semana y el día de hoy a compartir algunas reflexiones sobre este tema tan importante y que está un poquito invisibilizado, siento yo, con todo lo que está pasando en Guatemala de manera más amplia, pero que no es un problema menor. Así que desde AFK, pues decirles que Guatemala es uno de los países prioritarios, así que siempre estamos muy interesados en poder apoyar en lo que sea necesario y siempre agradecidos también por la posibilidad de participar en estos conversatorios y en otras iniciativas. Gracias, Daniel, en particular también por invitarnos a ser parte. Y bueno, nada, nuestro rol muy pequeño, pero muy felices de tenerles aquí. No quiero quitar tiempo porque realmente la conversación importante y a quienes venimos a escuchar están todos del otro lado. Aquí mi manita solo para saludar a quienes nos siguen por las redes. Y le voy a pasar la palabra a Pat Davis, que va a ser hoy nuestra moderadora. Gracias, Pat. Gracias. Buenas tardes, soy Pat Davis, directora de incidencia en Estados Unidos para Brigadas Internacionales de Paz, BDI. Gracias por acompañarnos en este evento. Conflictos agrarios y derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Hoy, la democracia en Guatemala está en el filo de la navaja. El 20 de agosto, el pueblo guatemalteco votó abrumadoramente al candidato anticorrupción, Bernardo Arévalo, como presidente. Pero esto no es lo que esperaban ni querían los intereses creados en el gobierno, las élites terratenientes y las facciones criminales que controlan partes del país. En cuestión de horas, un juez había ordenado al Tribunal Supremo Electoral suspender al partido Movimiento Semilla de Arévalo. A esto siguió un ataque ilegal a los resultados de las elecciones y el presidente electo ha sido objeto de 2 complots de asesinato, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si se niega la democracia en Guatemala, las repercusiones se centran en todo el país y de hecho en toda la región, ya que la gente vivirá de la violencia y la represión. En ningún lugar se centra esto de manera más aguda que en las comunidades indígenas, que constituyen alrededor de la mitad de la población del país y donde la gran mayoría de mis colegas del equipo de BDI en Guatemala pasan su tiempo proporcionando protección, seguridad y apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas generalizadas, ataques y criminalización cuando se oponen a los acaparamientos de tierras y la destrucción del medio ambiente a manos de estos mismos intereses creados, a menudo en connivencia con empresas locales y internacionales irresponsables. Hoy nos acompañan varios de estos valientes líderes indígenas. Jorge Morales Cifuentes es un abogado que desde 1984 ha representado y llevado los procesos legales de regularización de tierras de la Unión Parejacense de Organizaciones Campesinos, UAC, una organización indígena y campesina dedicada a la defensa y promoción del acceso a la tierra de la población campesina y de los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, que acompaña más de 50,000 familias campesinas pertenecientes a comunidades indígenas de la región. Carmela Kurup es una de las primeras abogadas guatemaltecas con amplia experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Exfuncionaria de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es la actual directora del Bufete Jurídico para los Pueblos Indígenas. Nos complace enormemente poder dar la bienvenida a la jueza Gloria Porras, presidente de la Corte de Constitucionalidad en los años 2015 a 2016
y de 2020 a 2021. Fue electo para el periodo de 2021 a 2025 por la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin haber sido juramentada por el Congreso en abril de 2021. Para proteger su vida y su libertad, se exilió como tantos honorables jueces y fiscales que han tenido que hacer. Daniel Cerquera es director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Es uno de los varios abogados internacionales que viajaron a la región de Alta Verapaz en marzo de este año para elaborar el informe sobre la situación de los conflictos por la tierra y los desalojos forzados, titulado "No somos intrusos, esta es nuestra tierra". También están presentes otros dos abogadas otra abogada que investigó la situación y ayudó a redactar el informe, Heidi Dextrad, del bufete 33 Bedford Road Chambers, que está presente en la conferencia hoy y puede dar aportes en el periodo de comentarios y preguntas. Sin más, doy la palabra a Carmela. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, donde vamos a conversar sobre este tema histórico que no se ha resuelto ni por los acuerdos de paz, ni por un proceso, diría yo, de los diferentes gobiernos que han asumido el día de hoy. Dicho eso, pues quisiera saludar el día en el calendario maya, es el 12A, que tiene que ver con el restablecimiento de la madre tierra, la conexión con el cosmos y la tierra, y también que podamos hablar hoy específicamente de la tierra, que es un día propicio, porque vamos a generar una serie de ideas y situaciones, ¿no?, que nos van a ayudar a entender mejor la situación y pues encontrar rutas, ¿no?, para ver cómo se protege la tierra y el territorio, que es la base fundamental para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Dicho esto, pues yo quisiera hablar un poco sobre el contexto. Voy a contextualizar y posteriormente mis colegas aquí van a profundizar en temas más concretos. Pues quisiera mencionar que esta elevada concentración de la tierra en Guatemala pues tiene sus raíces en el despojo histórico sufrido por los pueblos indígenas desde la invasión española. Acuérdense ustedes que con una bula papal se apropió de toda la tierra, la corona española, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay 300 años de periodo colonial, donde pueblos indígenas pues fueron totalmente esclavizados, despojados de sus tierras. Acuérdense que hablábamos en varios momentos históricos de instituciones como la encomienda, el repartimiento, que de alguna forma esclavizaron totalmente a los pueblos, violaron a las hermanas. Y bueno, fue un proceso etnocida muy terrible. También decir que la República y los gobiernos liberales favorecieron a la propiedad privada, ¿no? Entendemos también que al surgir el registro general de la propiedad fue otra forma de despojo que se generó cuando entraron los gobiernos liberales. En algún momento también se crearon figuras como el Código Fiscal. Ese Código Fiscal estableció que solo se podían adjudicar 15 caballerías de tierra. Sin embargo, encontramos antecedentes de 300, 200, más de 100 caballerías, 1500 caballerías para lo que fue la ferrocarrilera. Y esas son las consecuencias que hoy están enfrentando los pueblos indígenas. Más tarde vamos a hablar de desalojos y criminalización. Y por supuesto, más tarde también vamos a hablar que a través de litigios estratégicos llevados a las altas cortes, como la Corte de Constitucionalidad, que la doctora Porras va a abordar más adelante, pudimos evidenciar los patrones de despojo y de robo descarado que se dieron en esa época.
150 años después, estamos enfrentando esas graves consecuencias. Entonces, también en algún momento se crearon proyectos de desarrollo que se llamó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el FIDE, un proceso de colonización en el Petén. Hoy ahí están los grandes conflictos agrarios. Y también todos estos despojos de tierras lo podemos encontrar que fue una de las causas también del conflicto armado. Había que, con la política de tierras arrasadas, la gente y las comunidades, salvando sus vidas, se refugiaron en los países vecinos. Y al retornar, encontraron a otras personas viviendo en esas tierras, al ejército. Y se genera una confrontación que hasta la fecha están las consecuencias sobre la mesa. Luego, también quisiera mencionar que analizando un poco en manos de quién están esas tierras cultivables en Guatemala, y encontramos que el 65% de esas tierras están en el 2% de personas en el país. Se habla de 20 familias que son dueñas del país de Guatemala. 10 a 20 familias tienen hoy ese 75%. Y todavía no conforme, está toda la presión sobre los pueblos indígenas, y sabemos muy bien que ahí está todo lo que es la industria de la palma africana, la caña de azúcar, la explotación de minerales, las hidroeléctricas, el petróleo. Y la población indígena y campesina pues tiene un 21.9%, que son manzanas de tierra. Y de este 21%, un 6% para las mujeres indígenas. Entonces, frente a este escenario, pues hay toda una disputa todavía sobre la poca tierra que tienen los pueblos, porque hay minería, hay minerales, hay bosques, ¿verdad? Que la inversión nacional e internacional de capital está presionando a los pueblos. Y solo en este gobierno del presidente Yamatei se han realizado 17 desalojos. Por más que nosotros alegamos de estándares internacionales, principios, COMIN 169 y todas esas herramientas, no funcionan absolutamente nada. Y entonces eso hace que 5.000 personas estén hoy sufriendo hambruna. Muchos habrán migrado para este país. ¿Cuántas comunidades no desaparecieron allí? Hay una comunidad que le identificamos como Pollo Solo, ¿no? Que desapareció, y con ellos sus conocimientos milenarios, su cultura, su vestimenta. ¿Cómo vamos a reparar mañana? Es otra forma de genocidio que estamos viviendo y que tenemos que denunciar. Luego, según otros elementos que se tomaron en consideración también para presionar a los pueblos y que este grupo siga acaparando las tierras, fue que en el 2020 se cancelaron las instituciones agrarias, ¿no? que devenía de los acuerdos de paz, como es la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz, la COPADE. Y al sustituir a estas instituciones, se creó la Fiscalía para perseguir el delito de usurpación, dedicado específicamente a pueblos indígenas. Y de ahí a la fecha, pues hemos contabilizado solo en el territorio de Chile la existencia de más de 1.300 zonas de captura. Yo no sé cómo un juez puede tomar un expediente y dictar 200 horas de captura. Y dentro del expediente aparecen mujeres indígenas. Y también, si decimos que las mujeres no tenemos acceso a la tierra, que el 6%, ¿por qué también a ellas se le aplica la misma, se le aplica este delito? Y lo peor de estos casos, nosotros hemos denunciado el apartheid de todas estas comunidades, porque el Estado, una vez se ordenan estas aprehensiones, considera a las comunidades como comunidades criminales. Si son criminales, entonces le quito la educación, le quito la salud, y finalmente hay una situación de extrema, se agravó su pobreza, pero también una hambruna terrible en esas comunidades. Avanzando un poco más, quisiera decir que no hay mecanismos legales para el reclamo de tierras ancestrales sobre territorios.
La Constitución de 1985 estableció la obligatoriedad de implementar una ley específica para que se proteja todas las tierras indígenas y las formas propias de administración y tenencia. A la fecha no hay una ley específica, tampoco hay una política pública. El Fondo de Tierras ha servido en muchos momentos, ¿no?, para adjudicar tierras de forma ilegal otra vez a finqueros. Y los pueblos indígenas que tienen acceso a algún tipo de programas están con altos costos de endeudamiento. Hoy hay moratoria, quiero decir, hay mora, y hay el riesgo de que puedan perder las tierras donde están ubicadas. Y de ahí que hay sobreposiciones de tierras, hay doble ventas, hay títulos falsos que están en el escenario, que el Ministerio Público no se va a encargar de investigar absolutamente nada. Y esa situación hace que también los grupos de finqueros en la parte norte se han organizado, porque también les dolió, podríamos decir así, que en 10 años que se litigó con la Corte de Constitucionalidad anterior, se logró al menos la restitución de 2.000 caballerías de tierra. Eso no gustó al empresariado, y entonces los pueblos reciben una arremetida. Entonces podemos decir que no tenemos ni política pública, ni una ley específica, y la jurisprudencia que se logró pues está en el terrible retroceso. Todos estos elementos, ¿no?, podemos decir que se han configurado, podemos decir que hay un retroceso terrible en materia de derechos humanos, sobre todo acceso a la tierra y el territorio de pueblos indígenas, y la criminalización que ya mencioné, que no tiene ninguna ruta, no hay ninguna institución que debería hacer la defensa pública penal que pudiese tener un equipo de abogados y abogadas, ¿no?, que pueda brindar una asistencia jurídica para descriminalizar a todas las comunidades. No la hay. Nosotros hemos estado tocando puertas, hablando a varias instituciones, y simplemente no es posible, no hay una ruta. Entonces, las comunidades están autoaisladas, podemos decir que están como autoarresto domiciliario, ¿no? Porque si se mueven de ahí pueden ser detenidas, y al ser detenidas enfrentamos toda la corrupción del sistema carcelario, ¿no? Porque ahí hay otra red de extorsionistas. Cada quien que es apresado en este sistema se enfrenta al pago de una talacha, de una extorsión. Y si no la paga, pues es víctima de vejámenes, es víctima ponen en riesgo su vida. Y es tan grave la situación que cuando esta estructura criminal que está incrustada en el sistema se entera que es una persona que viene de una comunidad, hacen cálculos. No, en esa comunidad viven 300 familias, multipliquemos 300 por 5, entonces este comunitario ya no va a pagar 5.000, va a pagar 30.000, 40.000 o 50.000. Es un desgaste para poder enfrentar al sistema. Aparte, la caución económica, el pago de abogados. Entonces, toda esta situación hace que las comunidades están ahí resguardadas, autoprotegiéndose y sobreviviendo como puedan, ¿no? Ya para terminar, puedo decir entonces que esta cooptación del sistema y esa corrupción está matando a las comunidades, está desplazando a las familias, y luego sumado a todo el deterioro democrático, con todos esos elementos, pues podemos decir que pueblos indígenas salen a las calles. Salen a las calles cuando se da toda esta agresión en contra del sistema democrático. Todos ya sabemos el proceso que ha vivido Guatemala en estos momentos, y es así como pueblos indígenas, junto con las demás comunidades, pues están defendiendo este proceso. Han detenido el voto. ¿A cambio de qué? Que no tienen absolutamente nada. Nosotros no podemos atentar, entonces, lo que no quieren pueblos indígenas, volver otra vez al pasado. Ya vimos que todo lo que sufrieron durante la guerra, todo el genocidio que vivieron, podemos llegar a esta arbitrariedad si hoy no se detiene que este pacto de corruptos que quiere
botar todo este sistema. Entonces, puedo decir entonces que estos más de 100 años de gobiernos liberales no han solucionado el tema de los derechos de los indígenas, mucho menos del tema de tierra y territorio, que es la base fundamental para la libre determinación de los pueblos, para el autogobierno, para la constitución y para la sobrevivencia de estos pueblos. Les agradezco mucho su atención y estaremos más tarde para preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. Quiero empezar mi participación diciendo muy contento de estar acá, compartiendo con distinguidas personas, con distinguidos abogados internacionales, con esta audiencia que está acá, interesada en conocer los temas de criminalización en la defensa de los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas de Guatemala. Agradezco la visita que hicieron los abogados a Guatemala, especialmente a las Verapaces, y quiero comentarles que muchas personas probablemente estén viendo este foro y desde ya agradeciendo este interés de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, de ver y observar y en la manera de lo posible buscar alternativas de solución a esos graves problemas que tiene el país. Y como lo indicó Pat, yo tengo de estar presente en esa región de las Verapaces, que empecé desde muy joven en el año 1984, el tiempo del conflicto, y la verdad que esa parte no la voy a relatar porque todo está escrito ya en libros. En Guatemala nunca más, en muchos documentos. Pero a partir de la firma de la paz, de los acuerdos de paz, que son unos documentos muy valiosos, ahí se abordó el tema de cómo solucionar conflictos agrarios. Y en uno de los acuerdos se menciona la creación de tribunales agrarios. Se habla de fiscalías agrarias. Sin embargo, los acuerdos de paz no se han cumplido. Tal vez algunos aspectos se han tomado en consideración, pero los temas centrales del conflicto, como es la conflictividad, eso no ha avanzado nada. Y más bien hemos observado que a partir de la firma de la paz, y estamos ya ahora en el 2023, hemos observado grandes retrocesos. Al estar acá, compartiendo con ustedes en esta audiencia, vienen a mi mente muchos rostros de dirigentes campesinos que han sufrido la criminalización, han sido encarcelados en cárceles, cárceles en pésimas condiciones. Y ahorita las últimas dos personas que me ha tocado defender han sido dos mujeres de Purulá, Baja Verapaz, que no hablaban absolutamente nada el idioma español. Y al extremo, la actuación de la Policía Nacional Civil fue una forma demasiado violenta, porque una de ellas tenía un bebé, estaba amamantando un bebé, y en el momento en que la detienen, le quitan al bebé, a ella se la llevan a las cárceles de Salamá. A las dos mujeres se la llevaron, pero el bebé fue arrebatado y ella iba más angustiada por eso, por el destino que podía tener su bebé. Y esto de no hablar el idioma oficial de Guatemala, es una gran dificultad, una gran barrera. Esto es terrible, porque a pesar de que yo tengo presencia en las Verapaces en mi calidad de profesional,
No he entendido, no he aprendido completamente la lengua, el idioma, algunas cosas sé, pero no mucho. Entonces, hay esa dificultad en la comunicación. Y en los juzgados a veces encontramos intérpretes, traductores, pero a veces cuando consultamos con otros que hablan el idioma, dicen que no, ellos observaron que no hicieron una interpretación correcta de la declaración, de lo que expuso la persona procesada. Y no quiero dejar ir esta oportunidad para que en alguna oportunidad algunas personas quisieran visitar las cárceles de Salamá. Son unas cárceles que se caen en pedazos, unas condiciones antihigiénicas tremendas, de adobe y una humedad terrible en donde mantienen a las personas. El caso de estas dos mujeres, gracias a Dios, logré resolverlo. Bueno, resolverlo provisionalmente, ¿verdad? Porque se les concedió algunas medidas sustitutivas, como ir a firmar un libro cada mes, ¿verdad? Para asegurar su vinculación al proceso, al expediente. Y el debate ya va a continuar ahorita a finales de noviembre en el proceso. Pero también recuerdo otros casos de líderes campesinos. Voy a mencionar algunos nombres, como Carlos Alrash. Él, cuando fue detenido en Senabú, Altaverapaz, le pusieron unas cadenas grandes y lo tuvieron encadenado toda una noche a una estructura donde está la Policía Nacional de Senabú, y después fue trasladado a Cobán para empezar su defensa. Y de ahí hay otros cientos de campesinos que me ha tocado llevarles la defensa. Y como les decía, en esta exposición pareciera ser que ellos están presentes acá y que ellos están también como esperando una reacción así que de las personas, de la humanidad misma, ¿verdad? No solo de los Estados Unidos o de la OEA, de las demás instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la familia, el derecho a un desarrollo. Todos esos son derechos humanos que deben ser protegidos y tienen que ser defendidos. Entonces, estas personas, yo he observado y señalo gravemente, como el corazón donde está el verdadero problema de esto es el Ministerio Público. El Ministerio Público, no solo la cabeza, que ya sabemos que es corrupta al 100%, no solo eso, sino las fiscalías municipales, las fiscalías distritales, las fiscalías departamentales y la Fiscalía Nacional. Es una vergüenza cómo abordan los temas, los conflictos agrarios. Porque está claro que las comunidades están siendo despojadas de sus tierras, despojadas de una tierra que les permite vivir. El alimento básico de las comunidades indígenas es el maíz, el frijol, el arroz, el chile y todos los demás productos, ¿verdad? Pero los guatemaltecos no podemos vivir sin la sagrada tortilla, ¿verdad? Entonces, negarle a un campesino, a un indígena, el acceso a la tierra y para que él pueda cultivar y mantener una economía familiar que en todo caso es para sobrevivir, y todavía un estado opresor que
que vulnere de una manera exagerada y flagrante sus derechos. Esto da pena. Como ya se expresó, hacen la dinámica de las órdenes de captura, parten a veces de las mismas instituciones que están llamadas a defender los derechos humanos. Invitan a las personas cuando brota un problema, un conflicto, los invitan a comparecer a la PDH, Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Y en otros casos a la que era Secretaría de Asuntos Agrarios y que ahora es la COPADE, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y de ahí salen los listados para pedir la emisión de las órdenes de captura. Y lo grave de todo esto es de que cuando el Ministerio Público hace la sindicación así que al sindicado, le atribuye una serie de delitos, por ejemplo, la usurpación agravada, el robo agravado, las detenciones ilegales continuadas, lesiones graves, y en fin, se inventan unas historias, unas redacciones que en nada se acercan a la realidad. Ya lo hemos compartido con la licenciada, ¿va? Por ejemplo, es muy normal que en esos expedientes encontremos redacciones como esta, ¿verdad? Dice, porque usted el día 13 de agosto del año tal a las 6:30 horas, en compañía de 100 personas, usted ingresó portando arma blanca, machetes, cuchillos, piedras, palos, y entró sin autorización alguna a la finca, tal, agredió a los guardias de seguridad, los retuvo y se instaló construyendo ahí ranchos y cuestiones así. O sea, esa es una redacción típica en casi todos los delitos de usurpación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero más sin embargo, esa forma en que han ideado hacer las denuncias ante los tribunales de la República, pues el juez que conoce en la primera parte del proceso, el juez lo pidió al Ministerio Público, accedo a la emisión de las órdenes de captura y luego vienen las otras situaciones. Cauciones elevadas cuando conceden un beneficio, condenas demasiado exageradas cuando lleva el proceso hasta el final del debate. En fin, son situaciones impensables como para que dificultan demasiado la defensa que se haga a los líderes de las comunidades que defienden la tierra del territorio en Guatemala. Y de esos hay cientos de casos, cientos de casos. En algunas oportunidades, quiero comentar esto, en algunas oportunidades, cuando se dan los desalojos, ya sea judiciales, extrajudiciales, en la participación de esos desalojos, interviene el ejército, interviene la Policía Nacional Civil, intervienen policías privados, interviene gente que infiltra el hacendado para agredir a la comunidad. Le prenden fuego a las viviendas, se roban los bienes, cortan las siembras, etcétera. Es una maldad, es algo bien terrible observarlo. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Y entonces,
desde mi particular punto de vista, lo que tenemos que seguir es buscando alternativas de solución. La vía penal no la es porque son conflictos de la tierra que anteceden a la creación del registro de la propiedad. Y hay que hacer funcionar también a las demás entidades e instituciones. Una que fue creada a raíz de los acuerdos de paz, el registro de información catastral, que es una institución que estaba llamada a ordenar la tierra en Guatemala, porque se sabe que el registro de la propiedad inmueble en Guatemala es un edificio de muchos niveles, donde están las tierras sobrepuestas una tras otra. Y si partimos a partir de lo que hay en el registro, pues no podemos avanzar nada. Tenemos que acudir a los archivos, por ejemplo, el de Centroamérica, y a los archivos que hay en otros países. Tengo entendido que hay archivos en México y en España, desde luego que hay archivos. Entonces, la institución que provoca vergüenza en Guatemala, así que sin temor a equivocarme, es el Ministerio Público, porque de ahí parte todo lo demás, de ahí parte. Y los jueces pues solamente acceden a lo que se les pide. Hay mucho más que abordar, pero me detengo menor. Paso la palabra ahora a Gloria. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer su consideración por invitarme a esta mesa para hacer algunas reflexiones sobre tierra, territorios y recursos de pueblos indígenas. Creo que es un espacio en donde uno puede hablar con relativa serenidad sobre estos temas. Y digo relativa porque después de escuchar a mis dos colegas, creo que vuelven a llenarse uno de todas esas emociones que hacen que uno quiera hacer las cosas diferentes. Y quisiera hablar de tantas cosas, pero no me quiero perder del punto específico por el que estamos hoy acá. Es necesario hacer una reflexión sobre cómo era la Corte de Constitucionalidad antes del 2011 y cómo está resolviendo después del 2021. En el 2011, cuando ingresé a la Corte y tuvimos la oportunidad de estar con otros magistrados que yo denomino progresistas, intentamos generar algunos cambios dentro de esa primera magistratura en la que participé. Durante ese periodo fuimos criticados muy fuertemente porque lamentablemente pareciera que los derechos de los pueblos indígenas dependen de cómo está integrado un tribunal. Entonces, uno no puede hablar de recursos, de territorios, de tierra, sin hablar de la integración de los jueces y de la independencia de los jueces. Un mismo día, la Corte de Constitucionalidad dictó dos sentencias distintas sobre dos temas de territorio y los criterios eran encontrados. Y fuimos sumamente criticados porque decían, ¿cómo es posible que la misma Corte en un mismo día pueda dictar dos fallos en distinto sentido si se trata de una misma Corte? Entonces, no podemos hablar de estos temas sin hablar de la independencia de los jueces. Y resulta ser que durante ese periodo, 2011 al 2015, fueron pocos los avances porque la integración de la Corte, lamentablemente, por mayoría, no era una Corte independiente. En el año 2016, cuando se integra la Corte para un segundo periodo, puedo decir que se generaron cambios sustanciales que beneficiaron a los pueblos indígenas. Antes del 2011, yo denominaba a los fallos que conocí o que estudié para dictar los fallos posteriores como falsos positivos. Es una expresión que no es estrictamente jurídica, sino que se utiliza en otras áreas de la ciencia. Porque la Corte de Constitucionalidad, si bien es cierto, antes del 2011 venía reconociendo derechos de pueblos indígenas,
los venía reconociendo solamente de forma teórica, porque las mismas sentencias eran estructuradas de alguna manera en donde la Corte se lavaba la cara y decía, estamos reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, estamos reconociendo el derecho al territorio, a la propiedad, estamos reconociendo el derecho a la consulta, pero en la parte resolutiva de la sentencia no dictaba mandatos para que estas sentencias pudieran ser efectivas. Entonces, cuando las leíamos, aparentemente, unos considerandos muy interesantes, pero en la parte resolutiva negaban el derecho. Entonces era un falso positivo, reconocimiento del derecho, pero no había un resultado efectivo. Y eso empezó a cambiar a partir del año 2011, pero fue mucho más efectivo a partir del año 2016, en donde se hicieron famosos los casos. Yo no recuerdo exactamente los nombres, pero ¿quién no recuerda el caso Sheck? ¿O quién no recuerda el caso Minera San Rafael? ¿O quién no recuerda el caso de La Puya? Todas las manifestaciones de los pueblos indígenas frente a la Corte reclamando sus derechos. Y en el caso mío personal, sorprendidos porque me atreví a recibirlos en el Salón del Protocolo. Juzgada por recibir a la población en el Salón del Protocolo porque se estilaba en aquella época que ese salón era exclusivamente para embajadores. Y yo decía, bueno, vienen los embajadores, vienen nuestros jefes, viene la gente que con sus impuestos paga nuestros salarios. Entonces, todo eso pues acarreó una serie de situaciones que yo logré entender lo que es la criminalización y lo que es la persecución de los pueblos indígenas. Y posiblemente, tal vez me van a decir, esto no viene al caso en este momento, pero no puedo dejar de mencionar a Virginia La Parra y a Claudia González, al igual que muchos indígenas que son procesados por acciones que no constituyen delito. Estas dos mujeres están en prisión por hechos que no constituyen delito. Un reclamo legítimo a la propiedad de la tierra no constituye delito. Y me sorprende mucho lo que ha dicho aquí mi antecesora en cuanto a que no existen mecanismos legales específicos para la defensa de los territorios. Y es que yo no puedo dejar de mencionar porque una corte no funciona como las personas la ven afuera. Hoy la Corte de Constitucionalidad está ordenando que elijan cortes. Vaya usted a ver, después de 4 años de estar usurpando el puesto, viene la Corte a decir, hoy decidimos nosotros que se elijan cortes. O sea, ¿de qué clase de derecho estamos hablando? Estos tribunales no funcionan como esta mesa en donde estamos haciendo distintos planteamientos y donde se están generando ideas. Yo espero en algún momento poder hacer la publicación de cómo funciona una corte hacia adentro. Los temas no se discuten de esta manera. Esta corte del año 2016 a 2021 fue una corte muy particular porque estaba integrada por 2 profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en paz descansen los 2 porque ya no están, pero creo que de alguna manera se logró integrar una corte independiente, que sí fue tras la protección de los derechos de pueblos indígenas, que sí fue tras la protección de los recursos, y me sorprende que hayas dicho que son 2,000 caballerías las que recuperaron. Yo no tenía cuantificado cuánta tierra en sí es, pero sí recuerdo cuando discutíamos que la admisión de los casos, y todavía algunos magistrados decían, no, que agoten la vía ordinaria. Y era una trampa en la que a veces por desconocimiento o porque efectivamente no existe una norma específica, obligaban a las comunidades indígenas a que primero hicieran el planteamiento ante un juez civil. Pero el juez civil lo que les requería era el título de propiedad. Y al no tener un título de propiedad para poder discutir esto en la vía ordinaria, automáticamente sus derechos pues eran negados. Cuando empezamos a hacer esta gestión, y fue en el caso de La Puya y en un caso de la región metropolitana, en donde tenían un título que databa desde el gobierno de Rufino Barrios, que había otorgado esa tierra a la comunidad. Recuerdo que en el registro de la propiedad, únicamente al traspasar los datos que estaban en un libro manuscrito al sistema informático,
las propiedades cambiaron de nombre. Y cuando la Corte hizo ese reconocimiento de que ese traspaso manual a un sistema informático se había incurrido en un gravísimo error y se le reintegró la tierra a la comunidad, empezó mi calvario dentro de la Corte. Porque el cuestionamiento era, es que Gloria, si esta sentencia pasa, van a venir más reclamos. Es que si se hace este reconocimiento desde hace tantos años, van a venir más reclamos. Y efectivamente así fue. Y ahora me entero que son 2,000 caballerías. Es esta trampa que hay en la ley, que las comunidades no pueden acudir a la jurisdicción ordinaria porque efectivamente no, en muchas comunidades no cuentan con un título de propiedad. Creo que fue superado ampliamente por la Corte de Constitucionalidad dentro de este periodo, en donde abrió la puerta para que estos reclamos pudieran hacerse vía constitucional. Lamentablemente y contra todo pronóstico, aunque los estándares internacionales y la Constitución Política de la República de Guatemala dice que no puede haber regresión cuando estamos hablando de derechos humanos fundamentales, después del año 2021 creo que estamos empezando a ver cosas mucho más graves de las que sucedían antes del año 2011. Creo que durante este periodo, este mes de octubre, ha sido increíblemente importante porque hemos podido ver cómo el liderazgo indígena ha tenido la capacidad y ha entrado a suplir muchas funciones que antes la hacía la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era quien históricamente propiciaba manifestaciones o que hacía reclamos o demandas públicas. Ahora ese liderazgo ha sido asumido por las comunidades indígenas. Y están dando una lección no solo de humildad, sino de sabiduría, de cómo dialogar, de cómo entender, de cómo alcanzar acuerdos. Y una de las cosas que hablábamos con Pat antes de entrar a la reunión era cuál es la recomendación, qué es lo que sale de esta mesa, qué es lo que puede generar este planteamiento. Yo me atrevería a decir que el planteamiento tiene que ser no regresión de los derechos que ya la Corte de Constitucionalidad reconoció durante este periodo 2015 a 2021, y no solo relacionados con la propiedad, sino el derecho al juzgamiento de sus propios dentro de las comunidades, al respeto a su autodeterminación, el respeto a la decisión de qué hacer con sus recursos, y no caer tampoco en trampas que ponen lamentablemente empresas, no solo nacionales, y aquí tengo que decir también extranjeras, que cuando quieren instalar un proyecto dentro de una comunidad, ejercen o engañan a la gente, aparentemente comprando las propiedades en donde van a instalar megaproyectos, no solo a bajo precio de la tierra, sino que provoca un desplazamiento de la gente, sino que también con una mala intención de tener a partir de eso un documento que genera esa imposibilidad, porque al firmar ese documento de compra-venta de derechos posesorios, genera ya como que un problema para que posteriormente la comunidad venga a reclamar estas tierras como propias. Yo quisiera no cerrar porque este tema creo que no se cierra ni se agota en esta discusión. Yo nunca he logrado entender por qué Guatemala luce como un país pobre, y tal vez eso es lo que estaba dentro de mi cabeza durante estos 10 años en donde tratamos de hacer las cosas de manera diferente. Guatemala tiene el segundo yacimiento más grande del mundo en plata, que va desde el departamento de Izabal y atraviesa todo el centro del país hacia el sur, teniendo una riqueza monumental. Porque somos un país pobre. ¿Por qué no se les permite a las comunidades explotar esos propios recursos, inversiones extranjeras que propicien el verdadero desarrollo de las comunidades? Hay una sentencia que yo creo que esa es la sentencia más
que consideran más grave y por la que yo he tenido que salir de mi país, y es el caso de la minera San Rafael. Porque es precisamente esa mina de plata, y que se llama mina de plata, pero dentro de la investigación que se hizo, no es únicamente plata la que hay dentro de este territorio, hay otros minerales tan ricos como los que habían en la minera Fénix, que también es otra gran burla para el país, porque existía una licencia que autorizaba 5.000 kilómetros, era una pequeña fracción, y ellos estaban explotando 200.000. Entonces, con una sola licencia. Ahora, pues yo veo con agrado que aquí el gobierno ha declarado en una lista a 2 ministros que tienen que ver con temas del medio ambiente. Entonces, el trabajo de la Corte, y aquí no puedo dejar de recordar a don Mauro Chacón y a don Boanerges Mejía, que eran las personas que dentro de la Corte sí trataban de tener un diálogo muy profundo sobre estos temas, que ese trabajo no sea en vano, que esas semillas que quedaron en esas sentencias puedan seguir siendo explotadas y que puedan servir para que no sean regresivos estos derechos. Quisiera decir más, Pato, me dices Tiene un minuto más. cómo estoy de tiempo. Los mecanismos legales quedaron establecidos con la jurisprudencia de la Corte. Ustedes saben que más de 5 fallos en la Corte son disposiciones, son rutas a seguir, y en el caso de la minera San Rafael se dejaron establecidas una serie de condiciones que no han podido superar, y no es porque no han podido burlar, mejor dicho, porque son cuestiones de sentido común en donde se involucraron a diferentes sectores académicos del país, y se estableció allí que para poder reactivar esta mina deben haber verdaderos estudios de impacto ambiental con participación de universidades públicas y universidades privadas, que deben haber dictámenes arqueológicos, porque cuando estamos hablando de territorio, no estamos hablando únicamente de la tierra materialmente dicha, sino de las costumbres, todo lo que implica para las personas la pertenencia a determinados territorios. Entonces, esta sentencia podría ser como que muy interesante si ustedes la quisieran ver, releer. Es una sentencia de más de 500 páginas, pero allí creo que quedó establecida paso a paso la protección de los recursos naturales, del territorio y de la tierra, igual que la sentencia de la Apuria. Hay un trabajo muy interesante que también no lo puedo explicar porque es un trabajo que llevó años y que se hizo junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la oficina que trabaja en Guatemala. Se logró hacer una sistematización de todas las sentencias, las que yo llamo líricas, que eran antes del año 2011, las sentencias que generaron cambios que van del 2011 al 2021, y que obviamente habrá que poner los ojos en las nuevas sentencias que se están dictando en relación a proyectos hidroeléctricos y proyectos mineros y de protección de la tierra a partir del año 2022. Muchas gracias. Me toca quizás ser breve para dar un tiempo también de diálogo con quienes nos acompañan en línea y los que están acá presentes. Mi rol es básicamente comentar un informe, y como decía Pat Davis, hicimos a raíz de una visita a Guatemala un grupo de 7 juristas internacionales, que tenemos acá también la fortuna de contar con la presencia de 2 de esas abogadas, mi colega Heidi y mi colega Silvana Baldovino de Perú. Estuvimos en Alta Verapaz y también en la ciudad de Guatemala en marzo de este año, con la misión de identificar básicamente las causas estructurales y la situación también de defensores y defensoras indígenas y ambientales, particularmente en el departamento de Alta Verapaz. Nos dirigimos a ese departamento, nos reunimos con autoridades del Estado, también con el sector empresarial, con el cuerpo diplomático y sobre todo con comunidades indígenas, ¿no?, directamente impactadas por el contexto de conflictividad que acá se comete. En primer lugar, lo que encontramos es muy alineado a lo que describen los y las compañeras de Guatemala, en el sentido de que hay causas estructurales que son rezagos históricos o incumplimiento de compromisos
básicamente para garantizar el acceso a la tierra a comunidades indígenas, sobre todo comunidades indígenas. Guatemala es un país multiétnico, yo diría, en donde hay una mayor parte de la población indígena sin acceso a la tierra. Y eso impacta particularmente a las mujeres, como decía la maestra Carmela. Obviamente, los acuerdos de paz estuvieron muy enfocados en hacer una transición democrática y el componente de reforma legal, por ejemplo, para crear un sistema agrario en Guatemala, se frustró porque justamente las élites económicas del país nunca estuvieron dispuestas a realmente enfrentar ese problema estructural. Y al día de hoy Guatemala tiene un marco, por ejemplo, constitucional muy acotado en la garantía de derechos de pueblos indígenas, eventualmente, sobre todo en la composición en la que estuvo presente la magistrada Gloria Porras, se avanzaron en algunas líneas jurisprudenciales, pero como suele pasar, son formas muy endebles de avance. Y para cada avance jurisprudencial en los distintos temas que nos atañe acá hoy día, pero en particular acceso a la tierra y territorio a comunidades indígenas, hubo una arremetida muy violenta por parte de la cleptocracia que se ha básicamente apoderado, ¿no?, de las instituciones del Estado guatemalteco. No solo el Poder Judicial, pero sobre todo el Ministerio Público y obviamente el Congreso de la República, ¿no? Entonces, en un contexto de rezago histórico y de un marco legal no muy alineado a los estándares internacionales, una vez más, siempre es posible que los operadores del derecho, sobre todo jueces y juezas, interpreten el marco legal a partir de los estándares internacionales de derechos humanos. Es lo que mi organización de PLF trata de, digamos, apoyar a lo largo y ancho de Latinoamérica. Pero en Guatemala pasa una suerte de administración de justicia kafkiana, ¿no? Nosotros trabajamos en todos los países de Latinoamérica y yo no conozco un solo país en donde es posible utilizar la vía penal de usurpación, incluso usurpación agravada, para lograr en cuestión de días el desalojo de cientos de personas que habitan una comunidad indígena. Yo fui con mis propios ojos a ciertas comunidades y no solo eso, muchas veces se logra a través de desalojos extrajudiciales. Agentes de seguridad privada de hacendados que ejecutan básicamente el desalojo sin una orden judicial, y obviamente esas comunidades no tienen condiciones de acudir a la policía, de buscar intervenir. Muchas veces lo que logran es, por las vías básicamente de resistencia, parar un desalojo de esa naturaleza, poniendo su vida y su integridad básicamente como escudo, ¿no?, para esa situación. Yo con el licenciado, de hecho, estuve en Alta Verapaz, en una comunidad donde varias personas tenían cicatrices de disparos de arma de fuego, y al lado de esa reunión había básicamente seguridades privadas, puestos de seguridad, en donde esas personas básicamente conviven todo el tiempo con ese tipo de acoso, ¿no? En algún momento serán obviamente objeto nuevamente de ese tipo de agresión. Guatemala también es de los pocos países que conozco en el mundo y desde luego en Latinoamérica quizás el único, en donde no es posible acudir a una vía constitucional para buscar reconocer el derecho ancestral indígena. Si una comunidad no tiene un título de propiedad y no acude a la vía civil ordinaria, ese proceso puede tardar 15 años eventualmente, con todos los costos también de diligenciamiento de pruebas y procesales. Es muy difícil acudir a la vía de amparo, por ejemplo, constitucional, para reconocer sus derechos. La Corte de Constitucionalidad en algún momento sí lo reconocía. Hablando con mis valientes colegas del Bufete para Pueblos Indígenas, he estado también en Alta Verapaz con el licenciado Juan Castro, con la maestra Carmela, en donde me explicaban, ¿no?, cómo varios de esos casos ahora están siendo enviados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Guatemala ya no hay un acceso a la justicia. Y no solo eso, las comunidades que son criminalizadas responden a usurpación, en cuestión de horas, a veces llega una notificación para que salgan, a veces incluso ni siquiera dicen en qué momento va a haber el desalojo. Es una orden judicial, en las próximas 12 horas, en los próximos 3 días, usted será desalojado. Sobra decir que incumple los estándares básicos de Naciones Unidas, por ejemplo, de reubicación, notificación previa, un proceso de mediación previo, un especial cuidado para los niños, niñas y mujeres. Pero más allá de eso, en el tema de derechos de los pueblos indígenas, sus territorios ancestrales, varias de esas órdenes de desalojo, quizás la mayoría absoluta, están basadas en un título fraudulento, y que la Fiscalía y el Poder Judicial no hacen ningún tipo de control de cuál es la validez de un título que está básicamente sustentando un proceso penal de usurpación que ya es gravísimo. ¿Cómo puede ser yo he estado en comunidades, de hecho en Rabinol que estuvimos, ahí ya es Baja Verapaz, donde hay casas que fácil tienen 80 años de vida, y hay, creo que 68, licenciado Juan Castro, que me corrijan, personas respondiendo a procesos de usurpación, pese a que nada más por uso capión, por adquisición prescrita de propiedad, ya serían los propietarios legítimos, ¿no? Ni hablar el derecho a la propiedad ancestral, porque llevan tiempos inmemoriales viviendo en esa misma comunidad, digamos. Entonces, la facilidad con que una empresa y un privado logra un proceso penal de desalojo
o de usurpación, perdón, y en el marco de ese proceso penal de desalojo, es algo realmente asustador en Guatemala. Yo no he visto eso en ningún país que he visitado, esconde eso. Y he visitado, creo que prácticamente todos los países de Latinoamérica con población indígena, ¿no? Medianamente conocemos el derecho comparado en materia de derechos de pueblos indígenas en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema que veo? Con la arremetida de la cleptocracia, y ahí lo que estamos viviendo hoy en Guatemala, ¿no? El intento de desconocer el resultado de las elecciones, es una fase de una moneda en donde la arremetida contra las instituciones del Estado de Guatemala, incluso la integridad del sistema electoral, es una suerte de guerra de baja intensidad. Pero el otro lado de la moneda, que no ha tenido quizás tanta visibilidad, es una guerra total contra los pueblos indígenas. Y lo que motiva justamente al Ministerio Público a desconocer las elecciones es, digamos, la conciencia de que pareciera que hay un mensaje distinto a la ciudadanía, y acá no solo vamos a perder privilegios como mafiosos, que ocupamos cargos en el Estado, ¿no? Sino que vamos a perder también privilegios en cuanto a acceso a recursos naturales de esos pueblos. Afortunadamente, los garantes de la transición democrática en Guatemala vienen siendo justamente los pueblos indígenas. Somos plenamente conscientes de que el gobierno electo de Arévalos va a enfrentar dificultades innombrables al momento de retribuir a los pueblos indígenas esa transición democrática, digamos así. Pero si no pone eso en su agenda, yo creo que vamos a esperar otros 4 años para volver a la misma situación, y eventualmente el Ministerio Público sigue con los dientes básicamente enseñándose a las comunidades. Entre julio y agosto, durante todo el contexto electoral, se han acelerado muchísimos procesos de desarrollo. Usted estuvo en Guatemala el 23 de julio más o menos, y los colegas no daban para abasto del bufete penal por los indígenas. Tenían que atender audiencias y posibilidades de desalojo en distintas partes del país. Y como decían acá también, no hay en Guatemala un sistema de defensa pública para situaciones de desalojo, solamente en materia penal, bastante precario, y salvo que las comunidades cuenten con bufetes que hacen un extraordinario trabajo o con la asesoría legal, por ejemplo, de la UBOC, están a la intemperie básicamente de un sistema de justicia absolutamente asimétrico, alineado con intereses privados en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Ante ese escenario tan dramático, yo diría, el informe que se publicó a raíz de esa visita, que acá lo tengo en mis manos, fue presentado en Londres el 19 de octubre, y ahí se presentó porque justamente fue apoyado por Brigadas de Paz Internacional de Reino Unido, y 4 de las integrantes son abogados y abogadas de Reino Unido. La idea es que ese documento sirva también para sensibilizar a la comunidad internacional y a las empresas que invierten en Guatemala y que están lucrando a raíz de la sangre de las comunidades indígenas. Y para la comunidad internacional yo quisiera también hacer mucho énfasis. ¿Por qué estamos haciendo ese foro en ese momento durante un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana? Con muchísimo respeto por la Comisión Interamericana, somos usuarios constantes, de hecho Angelita Bayens también, en RFK, pero nos preocupa mucho que Guatemala, por ejemplo, está en el capítulo 4B del informe anual de la CIDH, que es básicamente el capítulo con la lista SUSI de países con los peores desempeños en materia de derechos humanos. Y los temas que están ahí, que justifican el ingreso de Guatemala en los 2 últimos años, Guatemala entró en 2021, siguió en 2022, yo creo que es bastante obvio que va a seguir en 2023, ojalá en 2024 se logre un cambio, pero las razones que están ahí expresas son esencialmente persecución a operadores y operadores de justicia. Acá está a mi lado una ex magistrada perseguida política por el régimen y por la cleptocracia de Guatemala, y obviamente todos los temas vinculados a la captura de las instituciones del Estado de Guatemala. Ni una frase dedicada a desarrollo de pueblos indígenas. Entonces, creo que es una razón muy importante para que Guatemala ingrese a un capítulo con esa connotación, digamos, y que la Comisión también haga un escrutinio, digamos, muy severo y muy detenido a la situación de los pueblos indígenas en el territorio, porque no hay cómo, digamos, desmembrar lo que pasa en los territorios indígenas, lo que está haciendo la Fiscalía, que tiene ahora una Fiscalía dedicada solamente a perseguir, la Fiscalía de Usurpación, a personas indígenas. Tiene un equipo entero de docenas de personas dedicadas a eso, y las comunidades cuentan con esfuerzos, por ejemplo, del bufete de abogados. Entonces, nos parece fundamental. Sé que hay una suerte de escasez de atención en la comunidad internacional, y quizás incluso la misma conciencia humana, ¿no?, para abordar tantos dramas globales al mismo tiempo. Pero el caso de Guatemala es muy particular porque da una impresión de fachada de que hay instituciones funcionando, no hay una dictadura en el sentido más soez como es Daniel Ortega, como es Maduro, pero en la práctica es una cleptocracia con un impacto quizás más severo. Mira la cantidad de personas migrando desde Guatemala a Estados Unidos, supera de lejos países como Nicaragua y otros de Centroamérica que también están enfrentando ese tipo de autoritarismo. Dicho eso, el informe tiene una serie de recomendaciones. Yo quisiera enfatizar sobre todo las que no son del Estado de Guatemala, porque ya fueron contempladas varias,
al sector privado mejorar sus, digamos, bueno, a los países de origen de las empresas que invierten en Guatemala, mejorar su regulación sobre básicamente la cadena de producción que termina usando materia prima producida en Guatemala para lucrar en perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, las mismas empresas que hagan un trabajo de diligencia corporativa más serio para entender si sus mercancías están de alguna manera también aprovechando de esa situación en Guatemala. Ahí encontramos, por ejemplo, inversiones en hidroeléctricas y palma africana, en muchos monocultivos, en donde es la razón mayor y principal del desalojo de las comunidades indígenas y también varios casos de violencia. Y para la comunidad internacional, tanto la cooperación internacional que apoye realmente el trabajo de defensa legal y también acompañamiento a las comunidades directamente. Y por otro lado, que ponga un ojo muy atento también a los victimarios más allá de los agentes del Estado de Guatemala. Las sanciones que acá han sido mencionadas, que fueron aplicadas, por ejemplo, al proyecto, yo creo que ese ni siquiera fue mencionado. En el store hay sanciones del Departamento de Tesoro, o había, cuando la empresa era suiza-rusa. Y ahora parece que con la adquisición que se va a dar de un joint venture canadiense-Estados Unidos, la información es que se van a levantar las sanciones, ¿no? Y ahí también Estados Unidos juega un pragmatismo muchas veces muy lamentable, ¿no? Mientras que la política migratoria, los intereses económicos gringos, no estén en tela de juicio, bueno, ahí sí funciona un poco mejor las sanciones y el trabajo. No desconozco que Estados Unidos ha jugado un rol importante ahorita mismo en la mediación para la transición democrática, pero realmente no una política pensada en garantizar el acceso al territorio de las comunidades indígenas a sus territorios, ¿no? Mucho de lo que se ha hecho en cooperación, por ejemplo, USAID, es muy paliativo, no es realmente afrontar el problema estructural. Y en el caso de la Comisión Interamericana, la última vez que la Comisión dictó una medida cautelar en el concepto de desalojos en Alta Verapaz en particular fue en 2018. Y en lo que va del año, los compañeros me pueden decir, yo vi un desalojo por televisión en Huehuetenango, creo que fueron 300 familias, una cosa pero abrumadora, ¿no? Ustedes de hecho creo que estuvieron ahí presentes, ¿no? Eventualmente hay pocas solicitudes, podría ser, no me consta cuántos intentos de solicitudes de medidas cautelares, pero la ausencia de audiencias, por ejemplo, sobre ese tema, la no mención de ese tema en el informe anual de la CH, el no otorgamiento de medidas cautelares, creo que es un indicio claro de que a la comunidad internacional también le hace falta poner los ojos a lo que está pasando en ese rubro, más allá de lo que pasa con, digamos, el intento de socavar un resultado de una elección y también la institucionalidad democrática. No quisiera yo apropiarme también del contenido del informe, yo más bien invito a mis colegas Heidi y Silvana en la ronda de comentarios a también traer algunos aspectos también de su experticia y también su propio punto de vista. Y con eso creo que ya podríamos ir cerrando para escuchar comentarios y preguntas. ¿Hay comentarios o preguntas? Bueno, yo solamente agradecer la oportunidad. Creo que hay un tema muy interesante y bastante triste en el caso de Guatemala, ¿no? Y es el poco reconocimiento y valor que se tienen los pueblos indígenas. O sea, creo que como dijo Daniel, es cierto que uno hace un análisis de la situación de los pueblos a nivel de los diferentes países de América, y si bien ve que en todos lados no hay un reconocimiento a los derechos colectivos, no hay un reconocimiento a la ancestralidad, Guatemala es uno de los más críticos. Es uno de los más críticos porque el esquema de despojo y desplazamiento es realmente violencia pura. Y creo que ante una situación, ante un Estado copado, ante una institucionalidad totalmente dominada, en el caso de la justicia, no es justicia intercultural, no es justicia a nivel, creo que es la comunidad internacional la que tiene que poner la luz sobre esta situación, porque sería lamentable que esto comience a normalizarse y pueda seguir afectando a los diferentes países que también están luchando por un reconocimiento de derechos colectivos. O sea, la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento del territorio y los derechos colectivos es de la región. Entonces creo que es momento de pensar en estrategias con una visión más colectiva, reivindicación a nivel de diferentes países. Porque pasa en todos lados y dependemos mucho de la voluntad política del gobernante de turno, quien vulnera o no vulnera derechos, o quien entra con un discurso indigenista y termina evidenciando las necesidades económicas de otras cosas, y no con una construcción sólida de lo que es una interculturalidad, de un reconocimiento histórico desde arriba. Y creo que eso es algo que tenemos que comenzar a construir porque no se va a generar. O sea, lamentablemente, el reconocimiento de los pueblos al territorio no es tanto por el lado del suelo en sí,
En el caso peruano es más por el tema de los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales, el tema económico, la potencialidad en plata, en oro, en agua. Entonces creo que es importante comenzar a pensar en una visión ya más global de pueblos indígenas en general, que solamente cómo están afectados a nivel país, porque de todos lados están los problemas. Era solamente eso. I'll just add something quickly. Everyone covered so much. I think for the report that was recently launched, it covers, a lot of it is based in international human rights law. Voy a agregar algo muy rápidamente y algo del reporte es que está basado en derecho internacional. Our findings are based on the rights for indigenous communities and how the agrarian conflict and these problems that we observed and reported on affect individuals and communities' rights, human rights. Lo que hicimos está basado en derecho, pero también en los derechos de los pueblos indígenas y cómo todo lo que está pasando los está afectando a ellos también en el sector agrícola. But it also talks about, with human rights, there comes an obligation for states to protect those rights, and when they are not protected, to have a remedy for violations. Pero cuando se trata de temas de derechos humanos, los estados deben tener mecanismos para reparaciones y es responsabilidad de ellos tener estas reparaciones cuando se hacen estas violaciones de derechos humanos. And what the report finds is that the government of Guatemala has failed on a lot of those rights in protecting them and ensuring a remedy when they're violated. Y de eso se trata el reporte, de los mecanismos que tiene que tener Guatemala para la reparación de las violaciones que están pasando en este momento. But what the delegation has also more recently observed is that with the platform of the incoming president, Arevalo, that many of those rights are mirrored in that political platform. Y lo que estamos viendo con el nuevo gobierno es que estos derechos se están viendo paralelos a lo que se estaba viendo también en el gobierno pasado en el tema de derechos humanos. So one of the items that the delegation raised during the launch in London a few weeks ago was the importance, when we were speaking to MPs and politicians, the importance of respecting the right to a peaceful transition of government and to the realization of the people's will when it comes to their elected government. Y algo que la delegación resaltó cuando estuvieron discutiendo con políticos y con otros actores en Londres es que debe haber una transición calmada, porque hay que respetar lo que quiere el pueblo y hay que respetar las elecciones. So I'll finish there, and thank you everyone for the interest in the report. Así que ahí termino y muchas gracias por el interés en el reporte. Yo tal vez quisiera hacer un comentario final en cuanto a la intervención de la comunidad internacional. En algún momento, cuando nosotros venimos aquí, digo nosotros porque somos más de 50 exiliados, los que estamos en diferentes partes del mundo dentro de este último periodo presidencial, nos decían, la comunidad internacional puede apoyar, pero la población tiene que hacer lo propio. Y hoy más que nunca les puedo decir, la población ha hecho más que lo propio. Las comunidades indígenas están en las calles, han liderado todo un movimiento. Entonces la intervención de la comunidad internacional en este momento es determinante. Un comentario que es para mí muy fuerte es en relación a la mina Nestor y los comentarios que escuchamos aquí en la mesa hace un momento. Yo no sé de quién va a ser propiedad esta mina en el futuro, pero la verdad es que no logro superar, porque no se trataba en esa mina únicamente de derecho al territorio, a la contaminación ambiental, a las muertes por los levantamientos que habían en relación a esta mina, los estados de sitio que ocasionaron tanta criminalización, sino también una escala de violación de derechos laborales que yo no había visto o no había escuchado desde el tiempo de la colonia.
La empresa tenía un sistema de contratación de los trabajadores que los rotaba por un mes, con el deseo de no crearles condiciones laborales que les permitieran a ellos tener acceso a servicios de salud como el ICS. Y el lema es que estamos ayudando a todas las comunidades, pero en realidad no estaban ayudando a nadie. Contrataban por un periodo de tiempo a una población, luego ellos se iban a descansar, se quedaban sin trabajo y luego contrataban a otro grupo y su discurso era, es que estamos ayudando a toda la comunidad. Era una especie de esclavitud que yo creo que ni en el siglo XIX fue tan severa como haberlo visto desde la misma Corte de Constitucionalidad. Y yo realmente no puedo entender cómo capitales extranjeros pueden disfrutar de los beneficios de un territorio como el de Guatemala a costa de la vida, de la salud y de la integridad de toda la gente que vive en estas comunidades. Entonces, el mensaje que decían acá, un llamado a la comunidad internacional para revisar los procedimientos que tienen para intervenir y que es legítimo que todo el mundo quiera tener beneficios, pero sin violentar garantías fundamentales de gente que realmente tendría el derecho de disfrutar de todos esos recursos que hay en Guatemala. Así es de que mi gran conclusión es que hoy más que nunca ya no nos pueden decir que Guatemala haga lo propio. Tienen más de un mes de estar en manifestación en las calles. Ahora sí podemos decir con mucha más autoridad, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Hay unas preguntas en el chat, pero no consigo leerlas desde ¿Quiere que la Me gustaría preguntar sobre si existe información estadística sobre la cantidad de tierra despojada a pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. En este sentido, me gustaría saber si fue aspecto tenido en cuenta en el acuerdo de paz y si pese a los retos para la implementación del acuerdo de paz, todavía es posible que se utilice el acuerdo de paz como marco de referencia para reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas en Guatemala. Muchas gracias. Bueno, en realidad no hay datos estadísticos exactos de cuántas tierras fueron usurpadas durante el conflicto armado interno, pero realmente los actores que aparecen usurpando esas tierras son instituciones del Estado, como el ejército. Ahí pues se colocaron bases militares. Incluso nosotros tenemos un caso que estamos litigando actualmente donde hay 6 personas criminalizadas en Panzós, donde en el año 1900, después de la firma de la paz, las comunidades llegan y le preguntan y le piden al ejército que les permita regresar a sus comunidades. El documento está ahí. Entonces, casos así podemos encontrar también en Sololá, podemos encontrar en el caso de las abuelas de allá también de Panzós, de Sepulsarco. En fin, hay muchos casos emblemáticos, otros que han llegado a la Comisión Interamericana. Pues ahí casos como esos están todavía sobre el escenario. El caso Chicoyú, que fue desalojado el año pasado, donde el ejército presentó la denuncia por usurpación y prácticamente se dio el desalojo. Entonces, todos estos elementos que están, pues agrava más la conflictividad de la tierra y como ya se mencionó aquí en la discusión que hemos estado teniendo, ¿no? Toda esa estructura, ¿no? que no ha podido modificarse y que hoy estamos viendo una correlación de fuerza totalmente desfavorable. Es que la presión está, todas las estructuras del Estado, los 3 poderes, más el empresariado, más toda la presión por los recursos naturales, y vemos a los pueblos indígenas acá. Entonces creo que esta situación de tensión, pues como se ha hablado aquí, el pueblo hoy está
está en las calles, está cuestionando toda esta corrupción, todo este fracaso del sistema de gobierno, y finalmente está llamando a un nuevo sistema civilizatorio, ¿no? Donde se pueda llegar a un proceso de diálogo. Ese diálogo que nunca se ha dado con el Estado, siempre ha sido violencia, agresión, y que hay las bases, pienso yo, de poder generar este mecanismo donde se puedan discutir una forma distinta de relación con la madre naturaleza, con la protección de los recursos. Y también hemos planteado nosotros, ¿no? que los pueblos indígenas tienen una apuesta hoy frente al cambio climático. ¿Cómo ya no pensar en la tierra como una mercancía, sino que es algo nuestro? El agua es nuestro, nosotros somos agua, somos vida, el 70% de nuestro organismo agua. Entonces, pensar una forma distinta de lo que son los bienes naturales. Creo que ahí está, diría yo, una salida para salvar el planeta, para salvar los recursos y para la sobrevivencia del pueblo. Yo no quisiera dejar pasar este momento que se me dio la palabra para poder indicar de que dentro de este marco de levantamiento de los pueblos por la defensa de la vida, por la defensa de su sobrevivencia como pueblo, y porque hay una nueva forma de pensar ese Estado. En el sur están ya los estados plurinacionales. Está el reconocimiento de la madre tierra. Está el que el agua, la tierra y los recursos sean sujetos de derecho, ¿no? Con amplias protecciones. Esa es otra forma distinta de ver el derecho y de concebir. Pienso yo que son como las apuestas que están lanzando los pueblos indígenas. Pensar una forma distinta, ¿no? De relacionamiento, un nuevo Estado con todos. Y que aquí tiene que ver con el poder. Yo me pongo a pensar por qué el presidente Yamatei, por qué no se sienta con los pueblos. Si la única vez que lo ha hecho fue porque OEA lo ha presionado. Y por la carga racial. ¿Cómo se va a sentar con ellos? Él tiene una connotación, un complejo de superioridad, que sentarse con nosotros es, no sé si es la pérdida de su personalidad, que ya no tiene voz. Entonces tiene que tener el poder, tener territorio, tener libre determinación de los pueblos, tener autogobierno. Todo lo que se mencionó aquí es como también es una forma de configurar el poder a este sujeto histórico, ¿no? Y creo que ahí está también el gran debate. Y ahí es donde no quieren ceder. Entonces, a manera de concluir esta intervención, yo quisiera mencionar también el asesinato que se dio de una autoridad xinca. Él fue asesinado ahorita el 28 de octubre, don Noé Gómez. Él es parte del Parlamento, que están ahorita luchando por la implementación de la sentencia, que ha costado mucho. Están los estándares ahí, está toda la pauta para el desarrollo de la consulta, pero hace falta una serie de elementos y estudios técnicos, científicos, que el pueblo no tiene para poder tener esa experticia, ¿no? Para poder interpretar esos resultados, y son así mamotetos de información, y tenemos que tener geólogos, antropólogos. ¿De dónde? Si el Estado, a pesar de que la sentencia estableció que el Ministerio de Finanzas debe establecer allí un presupuesto para contratar a estos profesionales, el Ministerio de Energía y Minas se cerró y dijo, sí, pero tienen que ser profesionales nacionales. El pueblo xinca dice que no confiamos en los nacionales porque todos están en la red. Entonces busquemos internacional, ahí sí nos duele el dinero. Entonces, todas estas situaciones hoy por el levantamiento indígena y también por el proceso de implementación de esta sentencia, puso en riesgo a esta autoridad xinca. Y también una última defensora de la tierra que nosotros queremos mencionar aquí es el de Sonia Yanet Guevara. Sonia llevaba una lucha por la defensa de un bosque de más de, no sé, unas 500 hectáreas allá en el Tejar, Chimaltenango. Ella estaba defendiendo porque el alcalde depredó 2,000 árboles
sin la respectiva licencia del INAH. Entonces la gente se levanta, protege el bosque y simplemente es asesinada el pasado 4 de enero, con 8 impactos de bala. Hasta hoy el Ministerio Público no ha avanzado en la investigación. Y el Ministerio Público nos dice qué vamos a hacer con el resto del grupo que está trabajando con doña Sonia, que están en riesgo, en que se les asesine. Pues la disputa aquí es con el alcalde de ese lugar, en el partido Vamos, volvió a ser reelecto, y finalmente hay una amenaza terrible sobre la vida. Los defensores de la tierra y del territorio también están muy expuestos a ser, con todo lo que ya mencionamos aquí, todas las agresiones también están afectando fuertemente la vida. Yo me quedo aquí, no sé si alguien quiere contar. Sí, yo quiero agregar que las personas que se desplazaron durante el tiempo del conflicto armado interno y lograron sobrevivir y retornar a sus lugares, ya cuando retornaron a los lugares ya estaban ocupados por el ejército, por gente cercana a los gobiernos de turno. Entonces ya no pudieron recuperar su tierra y hacer reclamaciones en tribunales ante la carencia de títulos, documentos y todo eso, que hay una negación a ese tipo de justicia que se plantea ante los jueces, lo ha vuelto bien complicado. Bien complicado. Y estadísticas no creo que haya datos exactos, no pueden haber, porque de suerte sobrevivieron algunos y cuánta tierra quedó abandonada, cuánta tierra fue tomada por el gobierno, por ejemplo, la de la Caja del Norte. Entonces, ya no ha habido una posibilidad de recuperar. Una pregunta más, o de las personas aquí o en el chat. Tenemos tiempo todavía. Un punto recurrente que yo veo ahí es que están hablando de los migrantes en general. Los migrantes no son más que desplazados de sus comunidades que no encuentran oportunidades para sobrevivir y crean aparentemente otros problemas en donde tratan de contenerlos de distintas formas. Pero el problema de migración no es un problema que se tenga que ver de manera aislada, como construcción de muros para que no puedan pasar los migrantes, que es uno de los aspectos que están señalando ahí. Hoy habemos migrantes no solo por la tierra, habemos migrantes a causa de la justicia. Es un problema que tiene que verse de manera integral y entender la lógica de cómo funciona todo esto. Nada de esto es improvisado. Hay estrategias muy profundas atrás de lo que nosotros vemos y el problema es que nosotros reaccionamos a acciones específicas y por eso estos foros son importantes, porque es interesante ponerse a revisar toda la planificación que hay detrás para que salga una ley en donde la usurpación se convierte en un delito. No es un hecho causal aislado que el Congreso haya creado una ley específica para encarcelar a estas personas. Estos son diseños de estrategias monumentales que están detrás y que nosotros apenas vamos reaccionando cuando vemos alguno de los efectos que causan. Creo que hay que revisar las causas estructurales de todo el problema. Ahorita el tema de qué pasa, que la justicia del país no tiene funcionarios independientes. A corto plazo, pues hemos visto lo que está pasando, el sistema de justicia está totalmente colapsado, pero a largo plazo, ¿qué representa eso para las nuevas generaciones? Que entiendan la justicia de otra manera. O sea, aquí hay mentes maquiavélicas atrás de todo esto que hacen una planificación que tiene que ver con la población, con los recursos, con el narcotráfico, con la política, y se distribuyen cada uno un rol dentro de toda esta gran organización. Y nosotros a veces nos quedamos simplemente con el pacto de corruptos
y viendo a algunos títeres, y discúlpenme la expresión que yo me apasiono con estos temas, algunos títeres que se sienten como los protagonistas de la película, que les gusta salir en las noticias y no entienden que apenas son unos peones dentro de esa gran jugada de otras mentes que están detrás de todo esto. Yo creo que en el momento en que exista una comprensión del tema más profundo, vamos a poder encontrar soluciones, no solo al tema de migración, sino al tema de la tierra, de los recursos, al tema de la justicia y especialmente al derecho que tienen los ciudadanos de tener funcionarios independientes, que es lo que le han negado durante este gobierno al país. Los funcionarios independientes, con errores o no, porque yo no estoy diciendo que todos los funcionarios sean perfectos y eventualmente no cometan algún error en el momento que ejercen su cargo, no lo sé. No voy a juzgar eso ahora, pero son personas independientes que no se sometieron al régimen. Y si hay algún error que alguien haya cometido, hay mecanismos dentro de un sistema de justicia ordenada para poder corregir esos errores, pero definitivamente no es el exilio. En este momento, Guatemala está privada de tener una justicia independiente. Y yo me pregunto, en este momento, ¿dónde están aquellos fiscales? Yo trabajé dentro del Ministerio Público. ¿Dónde están aquellos fiscales que se sentaban conmigo en una mesa a discutir los casos sanamente y se hacían estrategias y diseños de persecución penal? Y nos quedamos concentrados en una figura. ¿Y por qué no hacemos un llamado a todos los fiscales del Ministerio Público? El Ministerio Público tiene más de 4,000 empleados. Y yo no sé si son ovejas que solamente tienen la capacidad de ver hacia abajo y seguir, o de entender qué es lo que están haciendo con su comportamiento. Sabemos que el Ministerio Público es una institución jerárquica donde hay una cabeza y se debe obedecer, pero el mismo presidente Jimmy Morales le dijo a la Corte de Constitucionalidad en un momento, porque a él le parecía que nuestras decisiones eran ilegales, que él no estaba obligado a cumplir decisiones ilegales. Entonces, un presidente se atrevió a decirle a la Corte de Constitucionalidad que no le iba a obedecer las disposiciones que estaba dictando cuando se ordenó la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Y por qué 4,000 empleados no pueden entender y no pueden reaccionar ante órdenes que evidentemente a los ojos de cualquier persona con sentido común, pues son órdenes abiertamente ilegales? La persecución de Claudia González, de verdad, para mí es una de las cosas más terribles que he visto en mi vida. Y el encarcelamiento de Virginia La Parra, más de 1 año en prisión por haber puesto una denuncia. Es que de verdad, y la población en general protesta y dice cosas, pero como que nada. Claudia González lleva ya 3 meses en prisión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? No es solamente el fiscal que la tiene en prisión. No sé si me doy a entender. No es solamente el juez que mandó a dictar estas órdenes de captura en masa, es todo un sistema que está atrás, que tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de comprender. Quiero hacer un comentario hablando de sistema, ¿no? Y es el sistema de acceso a la justicia, que también hemos entendido y del cual el testimonio es tan valioso y tan difícil, pero también es el sistema de acceso al derecho y a la tierra. O sea, el esquema del otorgamiento de los derechos a la tierra y el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en Guatemala es tan confuso, es tan dispar, es tan enredado, es tan poco vinculante, tan poco accesible, tan difícil de entender. O sea, que de la experiencia que tuvimos al viajar y al elaborar el informe, no queda claro ni siquiera cuáles son las competencias o por dónde va cada autoridad. O sea, pareciera que una está divorciada de la otra. O sea, pareciera que está estructurada de tal forma para que funcione mal y para que confunda y haga imposible el acceso y el reconocimiento a la tierra por pueblos indígenas. Es como que está construido de tal forma, o sea, puede ser, pensándolo diabólicamente, que está tan bien estructurado para que no funcione, o la otra puede ser que tiene una ignorancia tan grande que les ha salido bien la jugada, ¿no? No logremos entender. Yo vengo de un país donde el acceso a la tierra es muy difícil para pueblos indígenas también.
Pero estos niveles de concepción de estas autoridades que no se entienden, que se superponen, que no sabemos si son vinculantes, que no sabemos qué pueden hacer, que no sabemos hasta dónde llegan, que no conversan, es tan bien armado para mal que meterse a ese engranaje es casi imposible. O sea, tienes el conflicto armado, tienes todo el esquema de desplazamiento, tienes las autoridades, pero parece que todo funciona para que no llegues a tu objetivo. Es parte de la estrategia. Exacto, entonces es un sistema macabro. Es parte de la estrategia. Mira ahora dentro de las manifestaciones, ¿cuál era la estrategia? Colocar grupos que ocasionaran desorden para decirte que las manifestaciones eran violentas y propiciar probablemente un estado de sitio, que eso era lo que uno lograba entender. Entonces, la estrategia no es de las comunidades. Dentro de nuestra lógica y lo que yo aprendí, para mi lógica hay cosas que yo no puedo entender. Para mi lógica de ladina, para mi lógica de juez con otra formación. Pero ellos dentro de sus comunidades, ellos entienden su lógica. Entienden que una sonrisa, que un diálogo, que decir sí es decir sí y decir no es decir no, que no te juegan a un doble discurso. Dentro de ellos, entender su cosmovisión creo que ha sido para mí de las riquezas más grandes que me llevo de la Corte de Constitucionalidad, porque a pesar de ser guatemalteca, había cosas que yo no lograba entender, sino estando dentro de la Corte, escuchándolos, tratando de comprender y formarme en ese sentido. Te digo, ellos sí entienden su lógica del respeto, lo que es el respeto dentro de cada una de las comunidades. Lamentablemente, la estrategia, esa gran estrategia que está detrás es vivida y vencerá. Divide y vencerás. Cómo levantan a algunas personas de comunidades indígenas y colocan dentro del Congreso de la República y los colocan como fiscales. Y las mismas comunidades están diciendo estos indígenas no nos representan. Siempre se ha luchado mucho para que los indígenas tomen cargos de poder, igual que mujeres tomen cargos de poder. Pero lamentablemente el sistema distorsiona a las personas cuando están en estos cargos. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, es importantísimo sentarse y entender toda la lógica que hay detrás de todo esto, que va más allá de cada uno de los actores que nosotros vemos todos los días. Tal vez solo agregar un poco en el tema de, ya toda la parte histórica ya se expuso, ¿no? Y las problemáticas estructurales tienen una causa muy histórica, pero también la construcción y la consolidación del sistema guatemalteco también viene desde esa estructura. La invisibilidad de los pueblos indígenas durante la historia ha hecho que se pensó en un estado sin los pueblos indígenas y tampoco pensando en los pueblos indígenas. Y ahora que llegamos a este contexto actual es porque ya estamos cansados. Y lo hemos abordado desde las problemáticas de la tierra, como la defensa del territorio, los derechos humanos y ahora la defensa de una democracia donde estamos conscientes de que no existimos en esa democracia, en su estructura, como tampoco está pensado para nosotros. Pero nos queda ese camino para no llegar a una situación más autoritaria, si es que podemos pensar en que puede ser peor aún. Pero el asunto es que lo que quieren los pueblos, y por eso esa resistencia que le llamamos es tan genuina, porque va más allá de un momento electoral, va más allá de defender un voto, va más allá de una estructura de justicia que no es funcional y que todos los pueblos tienen su propia estructura de justicia basado en el diálogo, como lo decía una de las defensoras que está en la resistencia. Nosotros hemos asumido, decía ella, hemos asumido el resolver la conflictividad sin ningún costo, que el sistema le lleva millones y millones durante años y los casos no se resuelven. O sea, es un claro ejemplo de lo que dice la maestra sobre cómo los pueblos también tienen toda una estructura, pero no estamos visibilizados. Y la falta de representación dentro de la estructura gubernamental es lo que ha hecho que lleguemos a ese plan macabro que decías, por lo mismo, porque no estamos en la discusión de esa construcción, de diseños, de cómo puede funcionar. Entonces,
Tal vez en el punto, digamos, de toda esta situación de violación a derechos humanos, ahora nos queda un reto muy grande. ¿Qué va a pasar en estos meses? Y cómo esta situación donde teníamos aliados dentro de la estructura de justicia, como es la maestra y otros que están en el exilio, ahora hay un vacío y cada vez van cerrando filas. Y eso es lo que ha hecho el retroceso que tanto señaló la licenciada Carmela y el licenciado. O sea, esos retrocesos es porque cerraron filas y los procesos que venían avanzando ahora empieza un proceso de retroceder lo que habíamos ganado. O sea, un paso adelante, ahora retrocedemos 2 o 3 pasos atrás. Ese es el reto que tiene Guatemala. Gracias a todos y todas. Pienso que ya estamos a la hora. Y gracias a Angelita y RFK por tener este evento aquí. Tan amable. Y si quiere llevar unas copias del informe, hay copias del informe allí, junto con un resumen breve de lo que encontraron los abogados internacionales que hicieron la visita.